Sí, seguimos, amados hermanos, nuevamente dándole gracias a Dios en el capítulo 19 del libro de Génesis. Importante estudiar, ¿verdad? Para conocer y profundizar y de esta manera podamos aprender de las escrituras. Importante. Así que les animamos pues a seguir adelante junto con nosotros aprendiendo, amado hermano, hermana, amigos que nos acompañan en estos estudios. Es importante, ¿verdad?, que podamos conocer a detalle, ¿verdad?, las escrituras. Ok, nos adentramos al capítulo 19 del libro de Génesis. Ya terminamos el capítulo 18, donde hablábamos allí donde el Señor había determinado, ¿verdad?, por las inmoralidades de Sodoma y Gomorra, había determinado destruir estas ciudades. Pero vamos a ver qué nos comenta el capítulo 19 con relación a esto. Decíamos que en el capítulo 19 cambia drásticamente la imagen porque aquí tenemos, ¿verdad?, la figura de lo que es una vida malograda. No olvidemos que aquel personaje llamado Lot era considerado un hombre justo. Esto resultaría difícil de creer si solamente tuviéramos el relato de este libro del Génesis. Pero Simón Pedro, el apóstol, en su segunda carta, nos cuenta la experiencia de Lot entre los habitantes de Sodoma. En el capítulo 2, verso 18, cito: porque ese justo, por lo que veía y oía, hablando de Lot, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. Aunque Lot vivía allí, nunca fue feliz. Fue en un día trágico que él eligió trasladarse a aquella ciudad, porque si miramos a la totalidad de este episodio y a sus consecuencias, vemos que acabó perdiendo a su familia. Hay en la actualidad muchas personas que creen en Dios, que parece que son salvas y que incluso profesan tener firmes convicciones al respecto, pero debido a elecciones equivocadas y a su estilo de vida pierden sus relaciones familiares, malogrando sus vidas por haberse apartado de los planes y la voluntad de Dios. Vidas que de esta manera no son coherentes con las creencias que se profesan. Vidas que se dañan o destruyen a sí mismas y frecuentemente a las personas que las rodean. La vida de Lot constituye un trágico ejemplo de este tipo de personas. Es lamentable. Así que importante, amados hermanos, ¿verdad?, todas estas reflexiones de que nosotros, la vida de apariencia de cristiano y tener una relación fracturada en la familia no es lo que Dios anhela, no corresponde con los principios de Dios. Yo como cristiano tengo que ser como soy en la iglesia, así también debo ser en casa, con mis hijos, con mi esposa, la esposa con el esposo, con los hijos. Debe haber armonía, debe en ese espacio allí prevalecer la convivencia, la paz, el gozo, la paciencia, la comprensión unos con otros, la comunicación, el respeto, la honestidad. Todos esos principios importantes que como hijos e hijas de Dios debemos conocer y practicar diariamente, porque eso va a permitir que haya armonía en nuestros hogares. Importante, ¿verdad?, que tomemos en cuenta ello. Vamos a leer el verso 1 al 3 del capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra y dijo: He aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuarán vuestro camino. Pero ellos dijeron: No, sino que pasaremos la noche en la plaza.
Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Vemos que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. Los que así lo hacían desempeñaban el cargo público de jueces. Esto nos aclara que Lot no solo residía en esa comunidad, sino que además, al entrar en la carrera judicial, se había integrado a la vida pública y política. Nos llama también la atención la actitud hospitalaria de Lot al ofrecer alojamiento en su casa a los viajeros. Era normal que necesitasen lavar sus pies al haber recorrido aquel camino polvoriento desde las llanuras de Manré hasta Sodoma, con un calzado abierto como las sandalias, propio de aquella época. Por ello, además del alivio que implicaba ese gesto, era una forma de expresar y ofrecer hospitalidad a los visitantes, tal como hemos considerado en nuestro programa anterior, ¿verdad? En el capítulo que leímos, sobre los viajeros, para no causar incomodidades, se mostraron reacios a aceptar la invitación y sugirieron pasar la noche en las calles o en la plaza. Pero Lot, consciente del peligro que habrían corrido a causa del ambiente que se vivía en la ciudad, les rogó insistentemente que pernotasen en su casa. Nosotros, que conocemos las circunstancias que se dan en nuestras grandes ciudades, especialmente por la noche, con una creciente delincuencia y violencia, somos cada vez más sensibles a la inseguridad ciudadana. Ok. Versos 4 y 5. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que le conozcamos. Evidentemente, los visitantes no habían pasado desapercibidos para los hombres de la ciudad, y la preocupación de Lot por la integridad física de ellos no había resultado infundada. En esta escena desagradable vemos que la degradación moral de los habitantes de Sodoma había llegado a tal punto que eran capaces de llegar a la intimidación o violencia física para satisfacer sus inclinaciones. Aquel comportamiento sensual que, aunque difuso o no especificado en detalle, podemos imaginar, se describe en la actualidad en el término sodomía, cuando Dios le había comunicado a Abraham su decisión. Corrijo, se describe en la actualidad en el término sodomía, ¿verdad? Sodomía. Cuando Dios le había comunicado, que tiene que ver con inmoralidades, ¿sí? En el área sexual. Cuando Dios le había comunicado a Abraham su decisión de juzgar y castigar a esta ciudad, le dijo que había oído el clamor de Sodoma y Gomorra y que consideraba su situación de pecado sumamente grave. Y esta expresión seguramente se refiere a todas las prácticas, abusos e injusticias que se cometían allí, incluyendo también el sufrimiento causado por los más fuertes sobre los más débiles. Todo ello era contrario al orden natural y a los principios divinos. El proceso y la orientación de aquellas relaciones humanas eran claramente destructivos para la vida y para la dignidad del ser humano. Cuando Lot había decidido en su momento trasladarse para residir en Sodoma, no sabía qué tipo de comunidad era. Quizás la ciudad contemplada desde la distancia, con sus calles, bulevares, parques y edificios públicos, producía una impresión agradable. Después, y una vez viviendo allí y ver que cualquier perversión estaba a la orden del día, no tuvo el valor de irse, y de esa manera sus hijos se criaron en ese ambiente. Vean qué tremendo. Y a veces nosotros, y eso, lo que aconteció allí en esas regiones, en esas ciudades, podemos verlo inclusive en la actualidad. Hay lugares
para no irnos muy allá, hay comunidades donde las prácticas inmorales está a la luz. Niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, hay cualquier cantidad de abusos, inmoralidades sexuales, maltrato, producto de lo que, producto del pecado, producto de la rebeldía, todas esas cosas que influyen en la vida del ser humano y que la humanidad no se ha dado cuenta que Dios en su misericordia y en su justicia ideó un plan maravilloso de redención, de salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Así que, amigo que escuchas, que compartes con nosotros estos estudios, que estás allí, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de abrigarnos, de estar allí bajo su sombra, bajo sus alas, pues vivimos tiempos realmente aún más difíciles porque siempre ha habido dificultad, pero ahora hay más dificultad, se ha desarrollado cualquier cantidad de sistemas, podemos decir, que influyen en la vida de nuestros hijos, en los jóvenes, y los está apartando, los está llevando a circunstancias difíciles, de las modas, la tecnología, las influencias, y por supuesto impera, ¿verdad?, lo espiritual en todas esas áreas, y en la debilidad de ellos caen rendidos ante estos sistemas, estas influencias que afectan sus vidas, su desarrollo, y terminan, bueno, en circunstancias realmente difíciles. Así que, iglesia, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir llevando la buena nueva de salvación. Hoy en día parece que algunos aceptan que uno puede ser cristiano, un hijo de Dios, y a la vez continuar viviendo una vida de pecado. Es decir, con un comportamiento o conducta, prácticas que la palabra de Dios desaprueba. La situación que prevalecía en Sodoma y la actitud de Dios nos aclara que eso no es posible. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versos 1 y 2, dijo, cito, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. De ningún modo. No se trata de si en aquella época había o no una idea primitiva de Dios, o de si hoy en día se ha modificado aquella concepción de Dios adaptándola a una nueva mentalidad individual o social. Si observamos el modelo de Jesucristo, Él recibió a todos los que la Biblia llama pecadores, personas con comportamiento o prácticas contrarias a Dios y a su palabra. Pero Jesús confrontó a aquellos hombres y mujeres con sus respectivas realidades y transformó aquellas vidas, dotándolas de nuevos pensamientos y valores. Su poder para salvarlas las capacitó también para pasar a un nivel de conducta acorde con el plan original de Dios y con su palabra. Más allá de todo cambio humano, a nivel personal o social, y de los avances de la civilización, el hombre y la mujer son descritos en la Biblia como pecadores, infractores naturales de las demandas de Dios. Esta es una realidad evidente en todas las etapas de la historia. Es por todo ello que continúa vigente y operativo el amor de Dios y su gracia salvadora. Y en cuanto al resultado, este no podría ser mejor. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, importante, ¿verdad? Todas estas reflexiones. Ok, seguimos entonces en el capítulo 19, en esta segunda parte del capítulo. Y bueno, tocábamos en los versos anteriores esa necesidad, ¿verdad? De wow, todo lo que se vivía en aquellas regiones, las inmoralidades, y bueno,
Hoy en día no podemos decir que muchas ciudades están a niveles de Sodoma y Gomorra, de inmoralidades y cualquier cantidad de cosas. Y allí la necesidad también, amados hermanos, iglesia, amigos que comparten con nosotros estos estudios, de enseñar a nuestros hijos la identidad, la identidad que hay en Cristo Jesús a través de su palabra. Es la manera idónea de blindarlos a ellos, que puedan saber quiénes son en Dios, quiénes son. Ahorita, hoy, en estos tiempos, se han presentado, han salido cualquier cantidad de movimientos que van en contra de los principios de Dios. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, no los formamos con la palabra de Dios, pueden ser afectados por todas estas corrientes que, por supuesto, controladas por las tinieblas, se van extendiendo y diseminando por toda la humanidad y los países. Entonces es importante que estemos alerta ante estos brotes que están surgiendo en estos tiempos, donde se ven amenazadas principalmente los jóvenes que no están firmes en sus identidades de quiénes son en Dios. Muy bien, seguimos en el capítulo 19, verso 6. Verso 6, vamos a leer varios textos allí. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron: hazte a un lado. Y dijeron además: este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Realmente Lot conocía la inclinación perversa de los habitantes de la ciudad. Nos extrañará seguramente y nos parecerá increíble la actitud de Lot en su esfuerzo por proteger a sus invitados. Su comportamiento confirma el supremo valor de la hospitalidad en aquellos tiempos, la cual era considerada sagrada e inviolable, hasta el extremo que el dueño de casa arriesgaría incluso su propia vida por sus huéspedes. Los agresores se burlaron de la influencia política que Lot parecía tener en la ciudad, le atacaron y le hubieran destruido a él y a su familia. Si los ángeles no hubiesen intervenido con su poder sobrenatural, cegando aquella turba incontrolable. Verso 12 al 14. Entonces los 2 hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. En efecto, Lot se encontraba en una situación límite. Como residente en aquella ciudad por varios años, se había acostumbrado a tolerar lo que él mismo calificó como perversidad. Había visto crecer y desarrollarse a sus hijos e hijas, que se casarían con jóvenes adaptados a aquel ambiente. Por ese motivo, cuando les habló a sus futuros yernos para advertirles que debían también huir con él, se burlaron. Lot había vivido tanto tiempo como uno de ellos sin que se notase ninguna diferencia, que tomaron su grave advertencia como una broma. Está claro que Lot, habiendo escogido aquel lugar para vivir, se encontraba apartado de la voluntad de Dios para su vida.
y era también evidente que no había dado testimonio de su fe ni defendido sus propios valores. Esa situación es similar a la actual de muchos llamados cristianos que pasan sus vidas comprometiendo sus valores cristianos en una adaptación a los valores de otras personas que no tienen un conocimiento de Dios ni una relación personal con Él. De esta manera, en vez de acercar a la gente al cristianismo, las alejan. Importante, ¿verdad? La actitud, nuestra identidad. Somos cristianos, debemos caminar como lo que somos, dando buen testimonio siempre, esforzándonos para ello. Versos 15 al 20. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los había llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: no, por favor, señores míos, ahora, he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora, he aquí esta ciudad está bastante cerca para huir a ella, y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. No es pequeña para salvar mi vida. Podemos decir que Lot, a pesar de todo, pertenecía a Dios. Aunque si yo tuviese únicamente el relato del Génesis, no estaría muy seguro de ello. Pero como el apóstol Pedro en su segunda carta le llamó justo, creo que realmente era salvo. Había llegado a ser considerado justo por Dios por su fe, habiendo seguido a Abraham, identificándose con él cuando ambos habían ofrecido a Dios su adoración y su sacrificio. Por eso Dios ofreció a Lot su misericordia y él, creyendo en la palabra de Dios, se dispuso a salir de la ciudad. Pero su situación personal y familiar era difícil. Observemos que estaba indeciso y titubeó hasta el extremo que los ángeles tuvieron que forzarle a salir a él y a su familia de la ciudad. Incluso cuando ya se encontraban fuera y los ángeles le pidieron que no se detuviese en el valle y escapase al monte, se sintió incapaz de hacerlo y pidió ir a una pequeña ciudad. Parece imposible que aquella pequeña ciudad próxima a Sodoma y Gomorra hubiese escapado a la influencia negativa de estos grandes centros, por lo que su situación de depravación moral sería idéntica. Versos 24 y 25. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Por qué la mujer de Lot se detuvo y miró atrás, en dirección a la ciudad? Creemos que la respuesta es doble. En primer lugar, pensamos que ella no quería salir de Sodoma porque la amaba. Por supuesto, amaba también a Lot, pero había cosas allí que ella valoraba mucho y se sentía muy ligada a ellas. Su cuerpo había salido, pero su corazón quedaba allí. Esa actitud constituye una lección para nosotros mismos. Es posible tener un corazón dividido. Hay cristianos que profesan tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo son conscientes de que hay factores que le apartan o le impiden alcanzar una vida de comunicación con Dios y en consecuencia una experiencia humana plena y significativa. Esos factores, que pueden ser amistades, hábitos o apegos a ciertas cosas materiales, van anulando nuestra fe y testimonio cristiano. La Biblia nos muestra que sin fe, sin esa comunión y sin obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida espiritual se apaga. Un corazón dividido pues conduce a la desobediencia. En segundo lugar, otro motivo por el cual la mujer de Lot miró atrás
fue que ella no creyó en Dios y no tomó en serio las instrucciones que Dios había dado. No debían detenerse ni mirar atrás. Lot creyó en Dios y obedeció. Su mujer no, y allí quedó pereciendo con todas aquellas cosas de las que no pudo desprenderse. Versos 27 y 28. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Al amanecer el patriarca pudo comprobar el cumplimiento de lo que Dios le había revelado. Al presenciar la destrucción de las ciudades, a la hora de elegir, Abraham había escogido bien. Había optado por creer en Dios y su fe le había llevado a amar las voluntades y los planes divinos. Por lo tanto, no se sentía ligado a aquel mundo que se estaba destruyendo por su maldad, por su violencia, por sus injusticias, por su desprecio a la dignidad humana con que Dios dotó a sus criaturas y por haber colmado la tolerancia de Dios. Seguramente habrá recordado también que Dios protegería a su sobrino Lot, ya que él le había prometido que salvaría a los justos del castigo. Viene bien recordar aquí, ¿verdad?, la recomendación del apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los versículos 30 al 38 nos relatan el pecado de Lot con sus dos hijas, ¿verdad? Pero aquí no nos vamos a detener en una lectura detallada de lo que aconteció allí. Es interesante observar también que los hijos nacidos de esa relación, Moab y Benjamín, dieron origen a la formación de dos naciones, los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos permanentes de Israel, es decir, adversarios de la descendencia de Abraham. Diremos que evidentemente Lot no se encontró cómodo en Zoar y tuvo miedo. Seguramente la situación allí era muy similar a la de Sodoma y se refugió en las montañas, que era lo que había sugerido los ángeles que le sacaron de Sodoma. Si hubiera obedecido entonces se habría ahorrado muchos temores y sobresaltos. Por una parte vemos la preocupación de sus hijas por su descendencia. Sus novios habían perecido en Sodoma y sus perspectivas para casarse eran escasas. Por otra parte, su decisión muestra la influencia del bajo nivel moral del ambiente en que se habían criado, donde la práctica del incesto era habitual. Realmente hemos visto ya bastantes incidencias en la vida de Lot y su familia, que refuerzan el considerar aquella elección de Lot, cuando se separó de Abraham para ir a Sodoma, como un error cuyas consecuencias marcaron sus vidas hasta el final. Este capítulo nos hace reflexionar sobre las tremendas consecuencias de nuestras elecciones equivocadas, que nos afectan personalmente a nosotros y luego a nuestras familias y descendientes. El pecado, es decir, el desobedecer y apartarse de los principios establecidos por Dios en su palabra, trae tristeza y dolor a nivel físico, emotivo y espiritual. La única alternativa, la única opción para salir de esta esclavitud y ese proceso destructivo es aceptar la regeneración ofrecida por Dios por la fe en Jesucristo. Bien, amados, aquí concluye el capítulo 19. Interesante reflexión, ¿verdad?, acerca de la importancia de la fe y de ser obediente a Dios. Vivimos un mundo realmente corrompido de inmoralidades, de tragedias, de cualquier tipo de vicios, circunstancias que afectan la sociedad. La iglesia tiene una gran responsabilidad en la sociedad precisamente, y es que fuimos llamados a ser luz para el mundo que está en tinieblas. Así que es importante
la preparación, la capacitación, pero también es importante que podamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Hay que enseñarles, hay que hablar con ellos, hay que fundarlos, hay que fundamentarlos en las escrituras, en su identidad, la importantes que son para Dios. Porque lo que no les enseñemos en casa, el mundo se los va a enseñar. Y miren de qué manera. Así que, amados hermanos, oremos mucho, velemos siempre, estemos atentos con nuestros hijos, con nuestras acciones, examinemos siempre nuestras vidas para que podamos terminar la carrera, ¿verdad?, que hemos comenzado en Cristo Jesús y podamos recibir la corona prometida. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, capítulo 20, con el favor de Dios. Así que sigamos adelante, amados hermanos. Dios los bendiga, Dios les guarde y les prospere grandemente. Bendiciones.